Bueno, familia, un gusto estar con cada uno de ustedes una semana más. Quiero saludar a las personas que se conectan con nosotros desde casa. Bienvenidos a esta casa Vida Abundante Pocosí. Y bueno, hoy vamos a comenzar y arranco para aprovechar el tiempo. Vamos a comenzar con una serie que, como ustedes veían por ahí, se llama Porque usted lo preguntó. Me había parado ahí en la puerta hace algunos, no sé si un par de meses, con unos papelitos, se lo entregamos a cada uno de ustedes y la pregunta era, coloque ahí los temas que les gustaría que nosotros abordáramos desde acá. Un reto que nos puso a sudar porque qué cosas pusieron ustedes, ¿verdad? Temas bien complicados y la razón del por qué hacemos esto es porque creemos que la Biblia nos demanda eso a las personas que estamos acá. Primera de Pedro 3, como veían en el video de introducción, capítulo 3, versículo 15, dice que debemos estar siempre preparados a toda persona que pida, nos pregunte la razón del por qué nosotros creemos lo que creemos, de la esperanza que nosotros decimos abrazar. Entonces tomamos el reto, dijimos sí, lo oramos mucho. Estoy un poco asustado por lo que vamos a hablar hoy. Pero vamos a entrarle. El tema de hoy básicamente habían varios papelitos que estaban por ahí, decían ateísmo. ¿Qué pasa con el ateo? ¿Cómo hablo con una persona atea? Entonces vamos a hablar un poco sobre ateísmo. Siempre amparados en la palabra de Dios, ella es la que dará y dictará la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me acerco a alguien que abraza el ateísmo? Desde siempre el ser humano ha tenido preguntas profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Existe un Dios que nos diseñó con intención o todo lo que nosotros vemos es prácticamente por el azar, por un accidente? Estamos aquí porque explotó algo y después explotó otra cosa y siguieron explotando un montón de cosas y aquí estamos. ¿Será que es así? Las personas, nosotros los seres humanos, nos hemos hecho siempre preguntas profundas. Nadie nace ateo, nadie nace cristiano, sino que todos nacemos con una necesidad de propósito, de encontrar esa realización en la vida. Entonces, cada persona, conforme va avanzando en la vida, va a tener que decidir si hay un Dios detrás del universo o sencillamente no lo hay. A veces pensamos que el ateísmo es simplemente el no creer, pero en realidad es una forma de creer, creer que no hay mente, creer que no hay una intención, creer que no hay un corazón detrás del universo. Para eso se requiere fe. Y algo que me parecía muy interesante y lo anotaba es la pregunta, ¿qué hace un ateo cuando siente gratitud? ¿Qué hace un ateo cuando siente gratitud? Porque la gratitud es un sentimiento profundamente humano, ¿verdad? Todos en algún momento vamos a sentir el deseo de agradecer a alguien. Obtenemos algo, vemos algo y hay un deseo de poder responder con gratitud. Digo esto porque uno de los ateos más famosos en el mundo se llama Richard Dawkins. Él dijo que cuando él ve la Vía Láctea, que cuando él se para en los Estados Unidos y ve el Gran Cañón, él siente mucha gratitud. Él es ateo, entonces la pregunta es, ¿a quién dirige esa gratitud? ¿A quién le agradece? Y me llama la atención porque la Biblia nos enseña que usted y yo fuimos creados para adorar. Incluso cuando hay personas que no saben hacia quién dirigir esa adoración, hacia quién dirigir esa gratitud. Entonces, el ateísmo como tal, que por definición es la creencia de la no existencia de Dios, no es algo nuevo, sino que la Biblia ha hablado de esto siempre. El Salmo 14 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y aunque esto siempre ha estado, el ateísmo como definición o como concepto, como hoy lo conocemos, agarra fuerza más bien hace como unos 300 años con esto que se llamó la época de la Ilustración. Y entonces ahí, a finales del siglo XIX, yo los llamaría como los 4 jinetes del apocalipsis, pero ateo. Por ahí Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Charles Darwin, un tipo que se llama Sigmund Freud. Ellos vienen a cambiar profundamente la manera en cómo mucha gente ve a Dios, cómo mucha gente ve la fe
y como mucha gente ve el propósito. Entonces, estudiando un poco, veía que un tipo como Nietzsche lo que argumenta es que Dios ha muerto. Por ahí Marx lo que inyecta es que la religión es el opio del pueblo. Darwin, la mayoría hemos escuchado la teoría de Darwin de la evolución, entonces una evolución prácticamente sin diseño. Y Sigmund Freud lo que propone es que la fe es una necesidad psicológica. Me llama mucho la atención también que solo el 2% de la población mundial se identifica como atea, pero el nuevo ateísmo ha ganado mucha influencia. Hay autores como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, que escriben: la fe es peligrosa, la fe en Dios es peligrosa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la fe en Dios es peligrosa porque es la causa de la violencia, la fe en Dios es peligrosa porque es la causa de la ignorancia, la fe en Dios es peligrosa porque es la causa de la guerra. Ahora, si nosotros somos honestos, ¿han habido cosas terribles que se han hecho en nombre de Dios? Sí. Si vemos la historia, la época de las cruzadas, el extremismo, muchas cosas terribles, pero siguen dándose cosas terribles en nombre de Dios, incluso dentro de una iglesia. Entonces, video que se hace viral hace unas semanas, yo lo quería traer. Por favor, presta atención al video ahí en la pantalla. Lloré por ti toda esta noche. Puedes pensar que soy un mentiroso, puedes pensar lo que tú quieras, y la mera verdad, me importa un comino lo que tú piensas. ¿Estás dispuesto a vender la propiedad? ¿Cuánto quieres venderla? ¿En dólares cuánto es eso? 3.700.000. Dios me habló para ti. Y tu corazón está todo lo que haciendo es esto. Está a punto de salir del corazón de ahí. ¿Quién me habló anoche, apóstol? Y él me dijo: dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos, y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Entregando el terreno solo agarrará $130,000. Si me lo entrega, yo le entrego 400, $500,000. Sí puede creer la fe en creer. Y me dijo Dios: y si no, tú se lo pagas de tu bolsa. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. Para Life Radio y Santo Domingo Este al Día, soy Rogelio Estrella. Yo le compartí ese video, creo que a Fabián me manda, se le aplicaron. Pues lamentablemente sí, podríamos reírnos de eso, pero eso es doloroso, eso es trágico. Porque cuando ese tipo se dé cuenta que lo estafaron de la manera más elegante en nombre de Dios, se dé cuenta que no era cierto, Dios no actúa de esa forma. Entonces posiblemente hay muchas personas que cuando les pasa algo así, tienen una herida. Me engañaron, me dijeron que Dios me iba a bendecir por dar esto así, me manipularon. Entonces la gente lo que hace es que en su gran mayoría se enojan con la iglesia y se enojan con Dios. Y como fue una película, el circo que me hicieron, entonces dicen: Dios no existe. Dios no existe porque hay una herida, se lastimó algo adentro. Por más doloroso que eso sea y por más doloroso que han habido un montón de cosas que se han hecho en nombre de Dios, eso no significa que Dios no exista y eso no significa que Dios apruebe eso tampoco. Lo que significa es que nosotros somos completamente necesitados de un Dios que nos transforme el corazón de adentro hacia afuera, siempre. Por eso esto no es una religión, es una relación con una persona, Jesucristo, un Dios real que nos vio en la tragedia del sufrimiento por causa de nuestro pecado y no envió un ángel, no envió a un serafín, dejó su trono para venir a morir por cada uno de nosotros y darnos un futuro y una esperanza. No es el Dios que tira un flotador y le dice: nade, venga, dele, dele. Es el Dios que se tira al agua, nos toma de la mano y nos quiere llevar al camino de la esperanza, que es el de Él. Ahora, vamos a ir a Juan capítulo 18. Si usted tiene su Biblia ahí, en el mes de la Biblia es muy importante y todos los fines de semana que usted traiga su Biblia. Y yo quisiera ver si hay algún valiente el día de hoy mientras usted busca. Si hay alguien aquí que se sepa, vea, se la voy a poner muy fácil y le regalo esta Biblia. Es una Biblia de tapa dura, está emplasticada. ¿Hay alguien que pueda venir aquí al frente y me diga 5 versículos de la Biblia de memoria? 5 versículos de la Biblia. Muy fácil, muy fácil. Ven, Gustavo,
Eso. Valiente. Un aplauso para Gustavo. Ok. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo memorizo en Reina Valera, 1960 por aquello. Ok. Juan 3:16 no cuenta, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí decía Jerling uno que es mis versículos favoritos, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ok? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Otro también de Primera de Juan, vamos a ver. 1:8-9. Vamos a ver. Me sé un montón, pero estoy un poquito nervioso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gente, vamos a ver quién es el ganador de la próxima semana. Vamos a volver a hacer el reto. Les animo a que así como Gustavo, usted escudriña la palabra de Dios. Bien, celebramos que en Costa Rica es 25 años ya que nos permiten que por lo menos podamos predicar públicamente y demás sin persecución. La Biblia es el libro más amado, más odiado, más perseguido y demás, y va a permanecer. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero su palabra. Así es. Juan capítulo 18, y le voy a poner un poquito porque el tiempo fluye. Bien, Juan capítulo 18, hay un hombre que representa muy bien la actitud de muchos el día de hoy, y es Poncio Pilato. Va a ser el sujeto de estudio en este momento. Poncio Pilato, quizá alguno ni siquiera ha abierto la Biblia y ya sabe quién es Poncio Pilato. Poncio Pilato no era exactamente ateo, pero tampoco era exactamente creyente. Podríamos llamarlo agnóstico. Un agnóstico es alguien que no niega a Dios, pero vive como si no existiera. Pilato estaba rodeado de muchas religiones, muchos dioses. De hecho, el emperador romano era considerado una deidad, entonces se hacía el culto al emperador, pero este tipo no creía en nada. Era un tipo cínico, un tipo que tiene a Jesús al frente y hace una pregunta existencial y profunda. ¿Qué es la verdad? Él pregunta, ¿qué es la verdad? Pero lo hace con sarcasmo, lo hace con una resignación, lo hace prácticamente que con mucho sarcasmo. ¿Qué es la verdad? Me hace pensar lo que dijo C.S. Lewis cuando dijo, como muchos ateos, vivía en un torbellino de contradicciones. Negaba a Dios, pero estaba enojado con él por no existir. Eso es como la persona que dijo, yo soy ateo, gracias a Dios. Bueno, complicado, un círculo cuadrado. Vamos a ver el encuentro entre Pilato y Jesús y vamos a tratar de rescatar 4 actitudes que hay en Jesús que nosotros debemos tomar cuando estamos frente a un ateo, a una persona llena de dudas, a un escéptico. ¿Cómo debería yo tratarlo? ¿Cómo es que Jesús habla y conversa con una persona así? Entonces, Señor, bendice esto, por favor, bendice este mensaje, bendice a cada persona que está acá, a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, lo primero, primera cualidad, primera característica que una persona tiene que tener, si tuviera un ateo a la par, alguien que dice yo no creo, lo primero es hable con confianza, hable con confianza. Dice el verso 28 en adelante del capítulo 18 de Juan. Dice, luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron, dice, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos, ¿de qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato.
nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Atención, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Vean, aquí está Jesús, está frente a Pilato, en ese momento está frente a la justicia romana, está frente a la gente que tiene el ejército más poderoso en la faz de la tierra, está con la gente que podría resultar muy intimidante ante cualquier persona que esté frente a los romanos. Era la gente más poderosa y era la gente más despiadada sobre la faz de la tierra. Ahora, solo un breve resumen de quién es Pilato. Quinto gobernador de Judea, es nombrado en el año 26 después de Cristo por Tiberio César. Va a estar ahí por 10 años trabajando. Uno de los datos que me llamaba la atención es que hay algunos apócrifos, no es una fuente muy confiable, pero dicen que Poncio Pilato se llega a casar con la nieta de Augusto César, que era Claudia Prócola. Y prácticamente Claudita le busca el trabajito como gobernador y entonces el tipo asume eso. Igual no es como muy confiable. Lo que sí era muy confiable que estuve estudiando es historiadores como Tácito, que es un historiador romano, historiadores seculares, Flavio Josefo, historiador judío, Filón, historiador de Alejandría. Ellos pintan un cuadro de que Poncio Pilato era un tipo completamente cruel, opresivo, cínico, obstinado y altamente codicioso. De nuevo, Jesús está frente a esa persona y cualquier persona que estuviera ahí se le iban a temblar las rodillas, iba a estar muy intimidado. Porque a primera vista parece que Pilato tiene el poder, tiene el ejército, tiene la autoridad, tiene el respaldo de Roma. Y sin embargo, si nosotros leemos los versículos 31 y 32 y usted observa bien esa escena, nos daríamos cuenta de algo muy poderoso. Es algo que a veces pasamos muy rápido, pero el que parece tener el control no lo tiene. Es Jesús quien domina la sala en ese momento. Mi mamá me decía a mí cuando yo estaba en su casa: David, yo tengo la papa en la mano, así que usted me hace caso. Yo tengo la papa en la mano. Aquí quien tenía la papa en la mano era Cristo Jesús. Cristo Jesús no está temblando, no está rogando, no está tratando de salvarse. Está en paz, tranquilo, pies firmes, mirada fija. Por otro lado está este amigo Pilato, que es el que está nervioso porque se va donde los judíos, vuelve donde Jesús, no quiere enjuiciarlo, está como nervioso. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder es el Hijo de Dios. Ahora, ¿a dónde está eso? Vea lo que dice el verso 31, otra vez, verso 31 y 32. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Se lo está diciendo a los líderes judíos. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Y dice el verso 32, subráyelo por favor. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. ¿Había dicho Jesús cómo iba a morir? Lo había dicho con precisión. Él dijo, él lo anunció. Si usted recuerda Marcos capítulo 10, él había dicho: el Hijo del Hombre será entregado a líderes religiosos. Ellos lo van a condenar y lo van a entregar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los romanos. Los romanos. Y ellos se van a burlar, lo van a condenar, lo van a golpear y lo van a matar. Entonces, Jesús desde antes ya había dicho: yo voy a morir cuando los líderes judíos me entreguen a los romanos. Pero fue todavía más específico. En una conversación con Nicodemo, Juan capítulo 3, tiene a Nicodemo al frente y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Si todavía vamos más específico, en Juan capítulo 12 había dicho: si yo fuese levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Y Juan me da una nota de pie que me dice, dando a entender la forma en cómo iba a morir. Entonces, en otras palabras, Jesús ya había dado a entender que no iba a morir como a la costumbre judía. ¿Cómo morían los judíos? Agarraban y los apedreaban. Había dicho que le iban a matar los romanos, que la muerte distintiva de los romanos era la crucifixión. En otras palabras, Jesús está firme frente a Pilato, no está temblando, las rodillas las tiene firmes porque todo está saliendo según su plan.
Él está en total control de la situación. Y esta es la lección, esta es la misma confianza que usted y yo necesitamos cuando hablamos con alguien que no cree, cuando hablamos con un ateo. ¿Confianza en qué? Confianza en que en Dios está en control. Dios está en control. Si usted por alguna razón está en una conversación con alguien que dice no creer, que tiene dudas, que es un escéptico, antes de asustarme, yo debería tranquilizarme y decir, Dios está en control. Él me puso aquí, Él me puso en este momento, me puso en esta conversación. Dios tiene el control. No necesito tener todas las respuestas. Necesito tener confianza. Ahora, ¿confianza en qué? En que Dios sabe lo que está haciendo. Confianza en que yo no tengo que ser perfecto, tengo que estar disponible. Y confianza en que la persona que tengo al frente mío necesita de Dios, aunque no lo admita. Así como usted necesita de Dios también. Necesito tener confianza en eso. Dios está en control. Jesús no tembló ante Roma y tampoco usted debería temblar ante una duda, ante la duda de una persona. Así que la primera actitud que quisiera rescatar es que necesitamos hablar con confianza. Tranquilo, no necesita todas las respuestas, tranquilo. Hay veces que uno, uy, ¿qué le digo y cómo le hago? A veces no necesito dar como la respuesta correcta. Debería hablar desde mi experiencia. ¿Qué me estás diciendo? Sí, bueno, yo no sé eso, pero en mi vida yo he experimentado tal y tal cosa. Es mi testimonio, mi experiencia con Dios. Tengo que tener confianza. En segundo lugar, vamos a hablar con confianza, pero también hay algo que necesitamos realmente. Y aquí, este servidor le ha costado esto y necesitamos crecer. Hay que hablar con gentileza y respeto. Hay que hablar en el marco de la gentileza y respeto. Verso 33. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? Vean, Pilato le está haciendo una pregunta normal, le está haciendo una pregunta que alguien podría, bueno, es una pregunta como política, porque en otras palabras, Pilato lo que le está diciendo es, usted es una amenaza, Jesús. Usted es alguien que va a crear todo un movimiento para poder rebelarse contra Roma. Y Jesús no simplemente responde, sino que le devuelve una pregunta. ¿Usted me está haciendo esa pregunta porque usted quiere saber o usted me está haciendo esa pregunta porque otros le han dicho? Jesús lo envuelve en la pregunta. Jesús le dice, mete a Pilato en el asunto ahí también, lo confronta con dignidad. Jesús le está abriendo la puerta al diálogo, buscando una conversación honesta. Y eso me recuerda que Dios en Isaías, en el capítulo 1, Él dice, vengan y razonemos juntos. Dios viene y nos sienta a la mesa y dice, vengan y razonemos juntos, vengan, hablemos. Cuando hay una persona que piensa quizás diferente a nosotros, cuando hay una persona que podría venir y decir, mira, yo soy ateo, bueno, hablemos, conversemos, vamos a dialogar eso. Porque cuando nosotros estamos frente a una persona que dice que no cree, pudiera ser que tenemos o hay que descubrir qué categoría de persona tenemos. Lo voy a explicar de esta forma. Alguien dice que es ateo, pero hay diferentes clases de ateos. Hay diferentes clases de escépticos. El primero yo lo diría que es, y le tengo mucho respeto a este tipo de ateo, es el ateo que estudió, hizo la tarea, investigó, preguntó, lo hizo con honestidad y llegó a la conclusión, yo no creo. Eso es respetable. Eso es respetable y está haciendo preguntas. Es más, cuando alguien camina ahí, esa persona podría estar incluso abierto más adelante, de nuevo, al evangelio, una persona abierta a poder crecer en lo que Dios está obrando. Otro tipo de persona, otro tipo de ateo, yo lo llamaría el ateo por imagen. Y este es el ateo que sencillamente dice que es ateo porque quiere proyectar una imagen de, uy, qué tipo más inteligente. Wow, este es un evolucionado. Este es una persona iluminada, ¿verdad? Y entonces en las universidades hay muchos de eso. Yo creo que hay una universidad allá por San Pedro que hay muchos que dicen que son ateos, pero es un tema de sencillamente intelectualidad. O sea, quiero proyectar que soy muy inteligente. No siempre se trata de una convicción, a veces es sencillamente una imagen, es ateo por imagen. Pero hay otra categoría que se llama
ateo por conveniencia. Ateo por conveniencia. ¿Por qué conveniencia? Porque si no hay Dios, no hay moral, no hay juicio, no hay responsabilidad, entonces puedo hacer lo que se me pegue la gana. Puedo hacer lo que se me pegue la gana. Si yo digo, ay, yo soy ateo por conveniencia, no hay Dios, entonces puedo borrar toda línea, todo límite, y entonces puedo abrazar el hedonismo. O sea, voy a abrazar el placer como se me da la gana, porque no hay Dios. No necesariamente porque esta persona llegó a una conclusión, es sencillamente porque esta persona llegó a una excusa para vivir de la manera como le da la gana. Hay otra categoría, y esta es muy fuerte. Esta es muy fuerte, pero es la categoría de personas que dicen son cristianas, pero viven su vida como ateos. No tienen relación con Dios, viven como si no existiera. Es muy difícil. Y como no sabemos con quién estamos hablando, con qué tipo de persona estamos hablando, entonces vamos a conversar con gentileza y con respeto. Vamos a escuchar y respondo. Vuelvo a escuchar y respondo. Es una interacción, nunca creyendo que yo estoy por encima de. Ahora, Jesús en el Sermón del Monte, específicamente en el capítulo 5 de Mateo, él vuelve a ver a sus discípulos y dice, ustedes son la sal de la tierra. Muchas lecciones sobre eso, pero una de las que quiero rescatar, que se pasa muy por encima, es que, cierto o no, la sal tiene una medida. No le eche sal a la comida y sabe feo. Échele demasiada sal y sabe feo también. Tiene una medida. Un día de estos estoy en la casa, esas noches que me entra un espíritu de tía Florita y me pongo a cocinar, me pongo ahí, ¿verdad? Ahí de hacerme unos macarrones. Gente, le echo un montón de sal al agua donde estoy cocinando los macarrones. Después le echo sal a la salsa y después junto todo y le vuelvo a echar sal. Cuando yo probé eso se me hicieron piedras en los riñones del montón de sal que había ahí. La sal tiene una medida. La sal tiene una medida. Necesitamos ser personas atractivas. Tenemos que ser personas atractivas. Me meto un día en un Facebook Live y entonces veo a un tipo que entiendo que venía saliendo de la cárcel, ahora quería ser un predicador, entonces está en una parada de buses. ¡Idiotas! ¡Lean la Biblia, idiotas! Vean, imagínense cómo, vea, ¿sabe qué pasó? Nadie le hizo caso. Se comenzaron a burlar de él, nadie recibió nada, no se ganó nada, no se ganó nada. Hay una medida, hay una medida, hay una medida. Yo soy, vea, si usted abriera mi corazón, yo soy pero requetre contra pandereta, o sea, bien pandereta, me encanta la iglesia. Yo he nacido toda la vida metido en la iglesia, una rata de iglesia, pero entendí que hay una medida. Hay momentos donde yo quisiera decirle todo el asunto. Usted sabe que, uy, es que la esperanza del Señor y todos los versículos y la teología y todo, pero tengo que ir poco a poco con la persona. Hay veces que he visto llorar a alguien porque le estoy tomando la mano y estoy orando por él. Antes quería decirle, usted sabe lo que le está pasando. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está viniendo a tu corazón en un intercambio divino para... No, esa persona no entiende nada. A veces lo mejor es quedarse callado. Es la mejor medida. Orar por la persona, darle el chance. Dios está tocando el corazón de esta persona. Hay una medida para eso. Algunos de ustedes conocen mi historia. Toqué guitarra muchos años en una banda y entonces nos invitaron a varios lugares. Uno de ellos fue una vez en Ticabán. Y entonces era la primera vez que iba a Ticabán, estamos allá, estamos tocando, están todos los muchachos, el gimnasio ahí todo, y ya ahora viene el predicador, que era un tipo que ahí el pelo largo, aquí de Guapiles, no sé, entonces el tipo agarra el micrófono y lo primero que dice es, bueno, esta generación extrema, no sé qué, y de un pronto a otro voy a hacerlo bonito, voy a decirlo bonito porque fue muy grotesco. Ustedes muchachos que se tocan en los cuartos, ustedes muchachas que se dejan tocar por sus novios, lo estoy diciendo bonito. ¿Sabe qué pasó? Ese día nadie se arrodilló arrepentido. Ese día yo le pegué un cuerdazo a la guitarra cuando escuché eso, ¿qué es lo que está haciendo? Hay formas para compartir la palabra de Dios. Hay formas para hablar de cómo Dios está transformando nuestras vidas. Hay una medida correcta donde cuando la gente prueba dice, qué rico esto es rico. No hiperpandereteamos el asunto. Hay una medida de sal correcta. Ahora, atención cómo Jesús responde a Pilato, verso 36.
tiene una medida, tiene un gusto. Dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardas pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. En otras palabras, Pilato, yo no estoy aquí para hacerle guerra. Pilato, yo no soy una amenaza. Mi reino no es político, mi reino es espiritual. Y desde el punto de vista para Pilato, seguramente eso sonó ridículo, como le suena la fe en Dios, ridícula a muchos ateos. Pero Jesús no ridiculizó a Pilato, no lo atacó, sino que lo trató con firmeza, lo trató con respeto, al punto que Pilato llegó a decir, no veo ningún delito en este hombre. Y hay una gran lección con eso, porque usted y yo podríamos ganar una discusión con alguien, dejarlo callado, pero ¿qué ganamos? Perdimos un alma y no ganamos absolutamente nada, nada. Hay cristianos que les gusta dejar callados a otras personas, debatir, uy, no supo qué decir, qué rico, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué se ganó? ¿Qué se ganó? Vengo un día, un domingo, saco el carro de la casa, tengo que cerrar el portón y en eso venía tarde aquí, yo veía aquí la gente ya esperándome y me dormí ese día. Vengo rápido, estoy preocupado, estoy cerrando el portón y vienen los testigos de Jehová y me agarran ahí. Y de una vez con el panfleto y todo, David sacó la peor versión de David, un modo combate raro, donde inmediatamente cuando yo lo vi el panfleto ese, toda la cristología en la cabeza, toda la manera, ¿qué es lo que Jesús? Yo soy pastor, voy para la iglesia, estoy estudiando teología, ¿usted sabe lo que dice Juan 20:28? ¿Usted sabe lo que dice Juan 20:28? Vea lo que dice aquí, vea. Tomás le dijo a Jesús, Señor mío, ¿y qué dice? Léalo usted, por favor. Dios mío. Ok, entonces tome. Chao, y me fui. Lo dejé callado, me monté al carro y me vine. Yo dije, tome, se la apliqué a los testigos. Vean, a mí me da vergüenza, yo sé que me están viendo ahí, me da vergüenza, no puedo reír. ¿Saben qué me di cuenta? Que yo no gané absolutamente nada. Yo no gané nada, nada. Lo que hice fue cerrar un corazón y eso no es una victoria. Lo correcto era decirles, gente, ahorita estoy ocupado, o sea, voy apurado, no es el momento, en otro momento podemos hablar. Perdón, de verdad, no puedo, no puedo. En lugar de tirarles el papel a la calle, o sea, de verdad lo hice mal, lo hice mal. La Biblia es clara cuando dice en 1 de Pedro 3:15, estén preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, gentileza y respeto. Efesios 4, Pablo dice que hay que dar la verdad con amor. Entonces, lo primero, ¿cómo hay que hablar? ¿Alguien se acuerda? Primer punto. Segundo. Y tercero, por favor, hablemos con claridad. Dice el verso 37, ¿así que eres rey?, le preguntó Pilato. Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que esté de parte de la verdad, escucha mi voz. Ojo la claridad y firmeza con la que Jesús responde. No hay confusión, no hay espacio para dudas. Es claro y directo sobre quién es. Vea lo claro que habla de su identidad. Yo nací para esto y para esto vine al mundo. Es una frase que alguien podría decir, es una expresión bíblica más. No lo es. Hay un peso tan fuerte en el lenguaje. Para esto nací, ahí está, habla de su humanidad. Para esto he venido al mundo, apunta a su divinidad. El origen eterno es Dios mismo que vino desde el cielo a la tierra. No hay confusión. Él es claro para hablar, es muy claro para hablar. Ahora, John MacArthur decía, un héroe de la fe, murió hace poco. John MacArthur, este pastor, decía, cualquier cristiano que no pueda cualquier cristiano que no pueda presentar, creo que por ahí está, que pueda presentar una explicación bíblicamente clara de su fe, se sentirá inseguro cuando los incrédulos lo cuestionen con vehemencia. En algunos casos, esa inseguridad puede incluso hacer que duden de su propia salvación. Los ataques del mundo pueden abrumarlos. La pregunta aquí es, si usted sabe por qué cree lo que cree. Cuando nosotros no sabemos por qué creemos lo que creemos, nos volvemos ritualistas, nos volvemos legalistas. Entonces nos volvemos en criticoncín y criticoncina, porque no sabemos el fondo y solo nos aprendemos cosas por encima. Yo necesito no recitar una teología, necesito conocer la palabra de Dios, necesito crecer.
Si todos tenemos momentos diferentes en el cristianismo, todos venimos poco a poco y vamos poco a poco, pero usted tiene que ir poco a poco sumando. Si llevo no sé cuántos años en la iglesia, si vengo todas las semanas y no crezco en la palabra de Dios y no puedo decir 5 versículos y tengo no sé cuántos años de estar en la palabra de Dios, si alguien pudiera verme espiritualmente, es muy fuerte lo que voy a hacer, pero usted lo que tiene es un chupón aquí. Porque no quiere crecer, no quiere crecer, no quiere crecer. La persona que abraza la fe en Cristo Jesús es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Su fe cristiana tiene que prosperar. Los ateos tienen buenas preguntas. Asegurémonos nosotros de tener buenas respuestas. El autor Dinesh Souza escribió: precisamente porque muchos cristianos se agachan y huyen, los ateos lo han tenido demasiado fácil. Sus argumentos han quedado prácticamente sin respuesta. Así que vale tomar el tiempo, vale la pena tomar el tiempo en casa y comenzar a aclarar por qué yo creo lo que creo. Y comenzar a crecer en eso. No solamente me fortalece a mí, me va a fortalecer el testimonio cuando lo comparta a los demás también. Pero no hay que tener respuestas perfectas. Hay que tener una vida genuina con el Señor. Y entonces, poco a poco, vamos a ir creciendo y madurando. Esta generación en la que estamos, la guerra más grande, ¿sabe cuál es? Es intelectual. Hoy, esta generación es una guerra intelectual. El mundo demanda respuestas. El mundo va a llegar hoy a hacer preguntas. Están atacando a los niños, están atacando a la juventud y hay papás que no saben 5 versículos. Y entonces, ¿quién gana el pulso? ¿Quién gana el pulso? Gana el pulso aquel que se alimente mejor. Aquel que se alimente mejor. Yo sé que esto es fuerte, pero la verdad de Dios no es miel. La verdad de Dios es sal que pica y arde para el crecimiento de nosotros. Decía una persona que era un científico, en ese momento era ateo, decía que tenía personas a veces en una camilla que no eran muy intelectuales, pero la paz que tenían a veces ante saber que iban a morir era algo que él como ateo no podía entender. Y él termina diciendo: salí de las consultas muy incómodo con mis propias creencias. A veces, otra vez, no es que usted sepa grandes respuestas, es que lo que usted viva es genuino y eso comienza a predicarle a un ateo. Y entonces este señor, el ver a alguien que le habían dicho que iba a morir, pero verlo con paz, una paz en Dios, comenzó a ser una semilla, con el tiempo germinó y se convirtió en cristiano. Él se apellida, era un médico que se apellida Collins. A mí, personalmente, eso es una preferencia. Yo escucho todo tipo de música, de verdad, escucho todo tipo de música. La música que no me suma a la vida, la música que me lleva a los principios contrarios a Dios, esa música no la escucho. Pero de vez en cuando a veces me gusta cantar ahí con la voz de Luis Miguel o escucho alguna otra canción. Pero cuando es mi tiempo de escuchar adoración, cuando es mi tiempo de escuchar música cristiana, a mí no me gusta la música cristiana que no dice nada. A mí me gusta la música cristiana que es clara en su mensaje, que cuando David tiene dudas, cuando David está pasando un momento difícil de dolor, de tensión, cuando escucho la música cristiana me están hablando palabra de Dios y eso me anima, me trae claridad y hace que pueda caminar, cambia mi día completamente. Porque cuando tenía dudas comienzo a saber, yo sé que tú mueves montañas, sé que lo harás. Y yo comienzo, sí, sé que lo harás. Y la palabra dice que lo va a hacer. Y de un pronto a otro, la claridad comienza a afectarme el corazón. Necesitamos ser claros. Y por último, Santísima, un minuto. Bueno, vamos a hablar con confianza, vamos a hablar con gentileza y respeto. Vamos a hablar, ¿cómo? Tercero, con claridad. Y número 4, y aquí terminamos. Yo necesito tener una actitud como la de Jesús. Jesús presupuesta siempre 2 respuestas. Necesitamos esperar 2 respuestas. ¿Cuáles son las 2 respuestas? Puede ser positiva y puede ser negativa. Puede ser una respuesta positiva con la persona que estoy hablando que se abra al evangelio y puede ser una negativa de una persona que se cierra y no quiere. Dice el verso 37, en la segunda parte del 37, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato, pero lo hace desde el sarcasmo. ¿Y qué es la verdad?
¿Y qué es lo que pasa inmediatamente? Ni siquiera deja que Jesús conteste. Dicho esto, se fue. Salió otra vez a donde los judíos. Le hace una pregunta gigante a Jesús, existencial. Es el hueco que tiene en el corazón. ¿Qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Ni siquiera dejó espacio para ese diálogo. Fue una declaración cínica ante una pregunta que ojalá hubiera sido sincera. Pero Jesús respondió antes de que él dijera eso. Jesús le había dicho: para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Todo el que está de parte de la verdad, Pilato, el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Era una invitación a Pilato. Era una invitación. Jesús está abriendo la puerta. Pilato, usted también puede conocer la verdad. Usted también puede oír mi voz. Estoy hablándole. Es el amor de Dios incluso a un político cínico, endurecido. Aún así Jesús está dejando la puerta, pero Pilato no quiso entrar. Y esa fue la actitud. Ahora, fue su actitud al inicio y fue su actitud al final. Aquí está la enseñanza, aquí está la enseñanza. Nosotros tenemos que estar preparados para dos respuestas. Puede ser negativa o puede ser positiva. Hay personas que parecen cerradas a Dios, pero aún así Dios sigue obrando. Era pandemia y me salía ahí cada cierto tiempo porque se estaba haciendo muy viral esta persona. Me salía una mujer grotesca para hablar, muy vulgar. Sus videos estaban agarrando mucha fama, hacía burlas del gobierno, hacía burlas de un programa del canal aquí de Nacional. Ella se llama Coco Vargas. Y cuando yo veía a Coco Vargas, yo decía, ¿qué clase de odio, qué clase de problemas, de qué clase de forma de hablar tan rebelde, tan disruptiva, ¿verdad? Y para mí fue una sorpresa tan solo hace unos meses que en mi celular estoy haciendo, ¿cómo se llama? Scrolling, estoy haciendo scrolling y me sale un video de Coco Vargas dando un devocional cristiano, abriendo la palabra de Dios y hablando de la bondad de Dios, de la bondad de Dios. Es una persona que frente a la verdad quiso abrazarla. Ante la invitación de Jesús, entró por la puerta. Usted no tiene que ser como Pilato, que sencillamente se dio media vuelta y se fue. Usted puede ser como una mujer como Coco Vargas, que cuando me metí a ver más su perfil, ahí está la palabra de Dios en su boca una y otra vez y en su corazón. Y en su corazón. Dice la palabra de Dios que para Dios es igual las tinieblas que la luz. Lo que está diciendo es que Él puede ver un cuarto oscuro, donde nosotros solo veríamos a un pecador, a una persona oscura, grotesca. Él está viendo el corazón. Nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. ¿Qué fue de Pilato? Y termino aquí. La Biblia ya no menciona después de este episodio, pero la historia dice que fue destituido de su cargo, lo mandaron de regreso a Roma, pierde su puesto, se siente humillado y hay un historiador llamado Eusebio que dice que él termina suicidándose. Es un final trágico para un hombre sin esperanza que tuvo a la esperanza al frente y la rechazó. Pero no tiene que ser su respuesta, no tiene que ser su historia. Así que ante la pregunta, ¿qué hacemos con alguien que no cree? Aquí hay algunas líneas. Pero yo quisiera orar por si hay alguien aquí que tal vez tiene dudas en su corazón, tal vez no entiende, tal vez se ha alejado del Señor. Yo quisiera que nos pongamos sobre nuestros pies y podamos clamar a Cristo Jesús. Ninguno de nosotros puede convencer a nadie. Esa es una obra del Espíritu Santo, pero podemos ser instrumentos para colocar la semilla en el corazón de alguien y que Dios haga su obra. Señor, aquí estamos. Quizá una semana más, pero yo sé que para ti es el tiempo perfecto. No estoy aquí por casualidad. Tú me has traído, tu gracia me ha arrastrado y tu misericordia a un lugar como este. Quizá vuelvo a ver a todo lado y no entiendo, no lo comprendo. Quizá mi actitud ha sido escéptica, tengo dudas, no lo sé, no me dejo rendir del todo. Pero yo sé, Señor, que tu palabra lo dice, que toda persona tiene un hueco en el alma en donde Jesucristo es la respuesta. Señor,
Te pido, Señor, que aquella persona que estás tocando el corazón, aquella persona que estás invitando, Señor, esa persona pueda descubrir que la verdad no es algo que se fabrica, que la verdad no es una frase que responde a algo. La verdad es una persona y eres tú. Tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, nos arrepentimos de muchas veces vivir nuestra vida como ateos, diciendo que somos cristianos. Hoy, Señor, renovamos un compromiso en el corazón, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que somos necesitados. No hay ningún perfecto en esta sala. Absolutamente todos somos urgidos de la gracia tuya, Señor. Te pido, Dios, que con cuerdas de amor de nuevo toques el corazón de cada persona. Si hay alguien que hoy dice: no lo entiendo, pero lo siento en el alma, y quisiera aceptar a Jesús, quisiera aceptar la invitación de Jesús, usted donde está, solamente dígale: Jesús, Jesús, entra en mi corazón, me rindo delante de ti, te necesito, te necesito. Me doy cuenta que no soy Dios y tú sí lo eres. Te necesito. Entra en mi vida, Señor. Ven a gobernar mi vida, porque por tantos años he creído que puedo solo y no es correcto. No lo he logrado. Toca, Señor, un corazón el día de hoy para ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido que ante la duda que alguien pudiera tener, porque venir a tu palabra hay misterios que sencillamente entiendo por Deuteronomio 29:29, hay cosas y misterios que no has querido revelar, te pertenecen, pero es evidencia suficiente y contundente lo que has revelado para que alguien caiga rendido delante de ti y reconozca que eres el Dios del universo. Estás sentado en el trono, Jesús, y hoy queremos que te sientes en el trono de nuestro corazón también. Gobiérnanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido de una vez más que ante la duda de alguien pueda hacer como Tomás, que en medio de la duda, en lugar de alejarse de Jesús, vino a Jesús y le dijo: necesito ver. Y Cristo le mostró y Tomás creyó. Así que te pido, Dios, que hagas tu obra perfecta en cada persona, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice: amén y amén. Y le damos un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.